Hola, hola amigos y amigas de País Lobo, Radio Mía, Despierta FM y Radio Viva. Soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast. Día miércoles, el día de hoy estamos junto a Rodrigo Wainwright. Fue Seremi, Core, concejal y actualmente precandidato o candidato ya a alcalde por Puerto Montt. Hola Rocío, bueno, primero saludarte, un gusto conversar contigo. Bueno, yo soy precandidato tanto a gobernador regional como alcalde, pero como siempre lo he manifestado, mi sentir y mi querer es ser candidato a alcalde por Puerto Montt, y como un buen político disciplinado, uno depende de un partido político y también de un conglomerado político, y en ese sentido esperemos que ya cuanto antes se pueda dar esa importante definición para nuestra región, tanto para el candidato a alcalde de Puerto Montt y también para el candidato a gobernador regional. Muy bien, bueno, estaremos esperando esa definición que todo queda cerrado el 27 de julio. Falta un resto todavía para esa fecha. Se saben solamente aquellos que van de primarias, pero hay algunos que ya están designados, listos por el conglomerado, ¿no? Así es, justamente tú sabes que en la derecha hubo algunas comunas y regiones en las cuales se llevaron primarias, en las cuales habían más de un candidato competitivo, tanto a alcaldes como a... No fue el caso de la región, se decidió que no va a haber primaria y por lo tanto hay una resolución interna y esperemos justamente, no hasta julio, como bien tú decías, que es la última fecha de inscripción de las candidaturas, sino que ojalá ya la próxima semana estén definidos los nombres de estos dos cargos que creo que son sumamente relevantes para la región. Claro, conversamos el día de ayer con Juan Carlos, o sea, con Carlos Alberto Guzmán, y le preguntábamos qué era lo que estaba pasando, porque desde Renovación Nacional tienen dos nombres a candidato a gobernador, pero hay varios nombres dando vuelta a la derecha y al parecer no habrían llegado a acuerdo. ¿Están haciendo encuestas según lo que tú me mencionabas o no? ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, como yo te decía anteriormente, a mí el partido en su momento me pidió ser candidato a gobernador. Sin embargo, yo por lo menos le estoy dando a mi apoyo ahí a Alejandro Santana. Creo que él es una persona que tiene vasta experiencia. Él fue 3 periodos diputado. Además, también fue parte de la Comisión de Hacienda, que creo que es una de las comisiones más importantes que tiene el Congreso. Asimismo, fue candidato a senador. Estuvo por muy pocos votos para poder ser electo y por lo tanto tiene el conocimiento, tiene la expertise, también tiene el recorrido territorial que es importante para un cargo como ese. Y en ese sentido, bueno, hay también otras personas que quieren disputar el cargo de gobernador regional. En el caso de Renovación Nacional está Ricardo Kuchel, por la UDI está la Andrea Tarciján, y ahí los partidos se están poniendo de acuerdo de cuál es la mejor fórmula para poder ver quién es el mejor candidato para poder competir en las mejores, en las próximas elecciones. Rodrigo, aprovecho a preguntarte, ya que estamos hablando de qué es las conversaciones internas que se han tenido, ¿cómo se ha visto la aparición también a nivel nacional de Rodolfo Carter y las declaraciones que ha hecho el senador Sandón? Porque lo hemos escuchado que él no va a permitir que sea un candidato a Renovación Nacional y ha salido, ha trascendido en los medios que hay algunas personas de Renovación Nacional contratadas en la municipalidad de la Florida para llevarlo adelante. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué se conversa en la interna? Nosotros nos falta por parte de la derecha, ¿cierto?, a ser más unidos. Tú sabes que hay un libro que se llama La ciencia política, el arte de la política, el arte de gobernar, que dice que el que divide gobierna. Y por lo tanto, lo que nosotros no tenemos que hacer en este momento como derecha es dividirnos. Todo lo contrario, tenemos que tratar de, más allá de nuestras diferencias legítimas que puedan existir, es llegar a ciertos consensos. Hoy en día yo creo que hay una candidata que, si bien no pertenece a mi partido, ¿no? Pertenece a la UDI, quien es Evelyn Matei, tiene un mejor pronóstico, digamos, las encuestas por lo menos así lo avalan, ha tenido un despliegue territorial también importante, y en este momento, porque yo creo que la política es de momento, bueno, debemos apoyar a aquella persona que está bien posicionada. Si el día de mañana hay un cambio, ¿cierto? No está, tenemos otra persona competitiva que también esté marcando las encuestas, iremos a un mecanismo como son las primarias, que también es algo propio de las repúblicas democráticas, pero en este momento hay que tener una guerra política entre aquellas personas que pertenecemos al mismo partido y a un mismo conglomerado. Creo que tenemos que aprender de los errores que hemos cometido anteriormente, y en este momento tenemos que ser una alternativa para la comunidad frente a un mal gobierno de la izquierda. ¿Y te parece bien el límite que puso la secretaria general, la Pepa Hoffman de la UDI, al decir que para que hayan primarias al menos tendrían que estar marcando 2 dígitos aquellos, los otros candidatos o precandidatos?
No, yo la verdad que no sé si dos dígitos, tres dígitos, 0,5 dígitos. Yo creo que, como te comenté, la política es de momento y en cada momento hay que evaluar efectivamente cuáles son los personeros políticos que tienen cierta alternativa o alguna posibilidad de poder postular a un cargo tan importante como la presidencia. Tú sabes que en política hay un dicho que no hay político muerto. Hemos visto que aquí que personas que desaparecen por años, posteriormente tienen un nuevo cargo y pueden ser competitivas. Por lo tanto, hay que ver las circunstancias y las condiciones que existan en ese momento en el país. Hoy en día, creo que esas circunstancias y condiciones avalan una candidatura de Evelyn Matei y creo que deberíamos unirnos todos como conglomerado detrás de ella. Si el día de mañana, antes de las elecciones presidenciales, aparece otro personaje político, otra autoridad que también tenga dicha capacidad, ¿es cierto? O dicho posicionamiento, bueno, tendremos que hacer una primaria legítima. Lo que aquí debe primar, Rocío, es la unidad. Y lo repito, tenemos que aprender de errores pasados. Cuando la derecha se divide, ¿qué pasa? Gana la izquierda. Y ahora tenemos elecciones muy importantes, que son la de alcaldía y la de gobernadores, que por lo demás, por costumbre y idiosincrasia nuestra, son las que al final del día determinan también la próxima elección presidencial. Es decir, si ganamos una gran cantidad de o comunas importantes en nuestro país, eso significa que podamos ganar la presidencia. Hoy en día creo, Rocío, primero, ya un llamado a la unidad, tratar de dejar las diferencias de lado y concentrarnos en las próximas elecciones que tenemos el 27 de octubre, que es de alcaldes, concejales, gobernador y consejeros regionales. Bueno, vamos entonces a las próximas elecciones que son las que están más cerca, de gobernadores y de alcaldes en particular. ¿Cómo estás viendo tú y cómo evaluarías la gestión del actual alcalde de Puerto Montt? Bueno, el actual alcalde de Puerto Montt cumple su último periodo, que es de 12 años, él no puede ir a la reelección, y como propio candidato que no puede ir a la reelección, hoy en día tenemos lamentablemente una ciudad abandonada, Rocío. Puerto Montt, que es la capital regional, no solamente debe ser, sino que parecer, y lamentablemente estamos a años luz de parecer una capital regional. Es una ciudad, como los mismos vecinos lo han planteado, gris, oscura, con problemas en la calle, en las veredas, de salud, con obras emblemáticas como la calle Varas, que es el epicentro comercial de nuestra ciudad, abandonada, donde la municipalidad no tuvo la capacidad de gestionar los recursos para sacarla adelante. ¿Para qué hablar en términos de educación? Es vergonzoso, da pena, es lapidario respecto a nuestros estudiantes que no tienen un establecimiento que tenga algo mínimo como condiciones necesarias para poder educar, con calefacción, con vidrios, lugares, establecimientos educacionales donde ingresa la lluvia, el frío. Entonces da pena, pero también hay una cuota importante de esperanza que pueda existir un cambio, y ahí sí creo, Rocío, que existe un consenso en la comuna de Puerto Montt en que para tener algo diferente no se requiere de lo mismo, o sea, se requiere un cambio y no una continuidad a lo que ya existe. Cuando hablas de cambio, ¿a qué te refieres específicamente? Porque hablas de temas de educación, hablas de ir a gestionar distinto para hacer la calle Varas, por ejemplo, pero ¿cómo lo harías? O sea, ¿cómo realmente puedes decir que harías algo distinto? ¿En qué se basa eso? Porque la mayoría de los políticos dicen lo mismo, que buscan algo diferente. Sí, mira, yo más que personificarlo, hablo en sentido amplio, pero a mí me tocó hacer un proyecto muy importante, Rocío, para Puerto Montt, que me atrevería a decir que es el proyecto más importante que tiene Puerto Montt, que es la costanera de Puerto Montt. Es la reivindicación de todo su borde costero, un proyecto de 14.000 millones de pesos que se hizo en tiempo récord, en 4 años. Nunca un proyecto de esta magnitud se haya hecho en un periodo tan corto de tiempo. Y el proyecto de Parque Costanera, que es un proyecto que ha estado postulando a premios nacionales y ahora también a premios internacionales, demuestra que armando buenos equipos de trabajo, poniéndole cariño, pasión, perseverancia, se pueden sacar proyectos que no solamente le cambian la cara a la ciudad, sino que también, sobre todo, que es lo que deben buscar las autoridades, le cambian la calidad de vida. Entonces, hoy en día lo que Puerto Montt necesita primero es ordenar la casa, es mejor gestión. Necesitamos cambios profundos dentro de la municipalidad y motivar también a los equipos de trabajo. Yo fui concejal de Puerto Montt hace muchos años atrás y conozco a muchos de sus funcionarios, los cuales son muy buenos funcionarios, pero que hoy, Rocío, están desmotivados. Y entonces están desmotivados, ¿por qué? Porque hay muchos operadores políticos que van a marcar su tarjeta en la mañana y la marcan en la tarde y ganan el triple de sueldos de ellos que sí hacen la pega. Entonces, esas cosas
¿cierto? Esas medidas, esas formas de actuar en la municipalidad se tienen que acabar. Hoy en día en Puerto Montt, para que tú sepas, en los CEFAM y los ECOF es imposible obtener una hora médica. Tú llamas al call center a las 5 de la mañana, como los mismos vecinos me dicen, y pueden estar 12 horas, 24 horas con el teléfono ahí y no logran comunicarse con la central. Entonces, esas cosas que están sucediendo efectivamente no pueden cambiar y necesitamos un cambio profundo. Cuando tú me preguntas, bueno, ¿qué haríamos, cierto, en el tema de educación? Bueno, en el tema de educación es lo que te estoy diciendo. Hoy en día los recursos, que son recursos pie, ¿cierto? Que son necesarios para los colegios municipales, se están utilizando en cualquier cosa, menos en ir a nuestros alumnos que son los más vulnerables. Hay colegios, para que tú sepas, Rocío, en las cuales hay contratados 5 personas, 5 sonidistas en un colegio. Uno No, se explica ¿cómo? por qué tenemos que tener 5 sonidistas en un colegio. Bueno, esas son cosas que hay que intervenir, ¿cierto? No podemos tener 5 personas cobrando un sueldo en un colegio, por lo demás, que no necesita sonidistas. Son intervenciones profundas que hay que hacerlas de manera eficiente para de esta manera tener cambios radicales también en nuestra ciudad, que tampoco van a ser de un día para otro, porque como bien tú dices, Rocío, cuando hay periodo de elecciones, llueven las listas de supermercados, se promete de todo. Y en ese sentido hay que ser sumamente honesto, que Puerto Montt es, si bien una de las ciudades con mayor cierto recursos a nivel nacional, cerca de 200.000 millones de presupuesto, es una municipalidad que lamentablemente está quebrada, dilapidado los recursos, se han malgastado, se han utilizado de mala forma. Nadie sabe dónde están los recursos municipales porque si tú caminas por las principales calles de Puerto Montt, las veredas están en mal estado, las calles están en mal Mm, estado, no hay luminaria. Entonces, primero tenemos que ordenar la casa. mm. Rodrigo, y en ese mismo sentido, ¿cuál es tu apreciación de lo que está pasando en el gobierno regional, donde vemos también que está bastante compleja la situación respecto al gobernador Vallespín? Sí, mira, a mí por lo demás me tocó participar en el gobierno regional y principalmente efectivamente se vio ahí golpeado por el tema de fundaciones. El tema de fundaciones, Rocío, es algo que ya se ha explicado latamente, lo han visto también en tu programa, en diferentes medios, pero lo que ocurrió, y para contextualizar un poco, está que efectivamente el año 2023, producto de la pandemia que venía arrastrada el año 2021-2022, sobraron muchos recursos y había pocas empresas que ejecuten Correcto. esos proyectos del gobierno regional producto de la pandemia. Y por lo tanto, tú sabes que nosotros tenemos un problema en nuestro país en cuanto a la legislación, que si tú no gastas los recursos, el año siguiente esos recursos se reducen. Y que se reduzcan esos recursos es un grave problema, no para el gobernador o los consejeros regionales, ¿cierto? O los funcionarios, sino que es para la comunidad, porque son menos recursos para construir postas, para construir cuarteles de bomberos, para construir agua potable rural. Entonces, la determinación que se tomó en su momento era que esos recursos se puedan gastar a través de fundaciones, ¿cierto? Que hagan un trabajo social. Cuando me refiero a un trabajo social, por ejemplo, con la Universidad San Sebastián, que tenía por objeto una asistencia dental a todas aquellas personas que no podían acceder a un dentista, eh, con recursos que vayan destinados a reducir las listas de espera porque se nos estaban muriendo los vecinos y vecinas esperando una hora médica y por lo tanto se querían destinar recursos justamente para ir en ayuda de ellos, para operaciones de pacientes de cadera, para comprar eh, camas clínicas para muchos adultos mayores que no podían acceder a esas camas, para programas que iban destinados a los adultos mayores. Así te voy a nombrar cerca de 30 Mm, fundaciones, pero lamentablemente, Rocío, apareció una fundación que es Kimun, que al final no era una fundación, sino que una organización criminal, que tenía por objeto defraudar al gobierno regional. Y efectivamente no existieron las herramientas que pudieron identificar, ¿cierto? O prevenir este desfalco que existió al gobierno regional. Y ese, porque hoy en día lo que se está investigando y hoy en día las detenciones, todas las detenciones que han existido, ha sido producto, ¿cierto?, de esta Fundación Kimun que se creó dolosamente para defraudar al gobierno regional. Y esa consecuencia, lamentablemente, el resto están haciendo un buen trabajo. mm. En todo caso, dentro del el informe que entrega Contraloría, una de las cosas que señala es que no solo hubo problemas con esta fundación, sino que también hubo entrega de fondos cuando no correspondía o no estaba
visado por Contraloría. Entonces ahí también hay temas de procedimientos que el gobernador señala que son errores. ¿Los consideras así también tú? ¿Solamente errores? Sí, efectivamente, del punto de vista administrativo, Rocío, para que el acto administrativo nazca a la vía del derecho, tú requieres un trámite que se llama toma de razón. Correcto. Esa toma de razón, quien la debe dar es la Contraloría. Y quien debe presentar esos antecedentes, ¿cierto? Para que haya toma de razón es el gobierno regional. Y el Ejecutivo, no los consejeros. Aquí lo que ocurrió, Rocío, el equipo jurídico del gobierno regional interpretó la norma a, a la excepción de la regla general. ¿Y por qué la excepción de la regla general? Porque en ciertos casos taxativamente señalados en la ley, te permite poder traspasar los recursos sin que exista toma de razón. Esa es la excepción. Pero lo que hizo, ¿cierto? Y donde se equivocó, y efectivamente donde erró el gobierno regional, es que esa excepción la tomó como regla general. Y empezó a traspasar recursos sin la existencia de la toma de razón, siendo que eso no era la regla general, eso era la excepción. Y ahí efectivamente hay un error. Mm. Te quiero seguir preguntando por qué conocimiento tienes tú de lo que está pasando en Puerto Varas, también, que es otra de las comunas que es bastante complejo de saber qué es lo que está pasando, ya que algunos se suben, otros se bajan, hay encuestas, iban Mm. primarias. ¿Tienes algún antecedente de qué es lo que está pasando con esa comuna, Rodrigo? Tengo lo, te, digamos que efectivamente, como bien tú lo escribiste, ahí de repente aparecen unos candidatos, de repente aparecen otros. A ver, súper claro, la regla general, lo que te dije, hoy en día lo importante es la unidad. Y creo que en Puerto Vara nos ha faltado justamente la unidad y hay ciertas mezquindades políticas que puede llevar a una derrota ahí a la derecha. Hoy en día tenemos a tres personas, ¿cierto?, que representan diferentes partidos políticos, que es Evópoli, la UDI y un independiente, que se pusieron de acuerdo para que haya una encuesta y a través de esa encuesta se pueda elegir el próximo candidato. Pero el candidato a la Nación Nacional no aceptó esa encuesta y por lo tanto es algo que hay que ver cómo se va a dilucidar. Ahora, lo que está claro aquí, Rocío, es que tenemos que llegar unidos. Puesto Mm. si no llegamos unidos y llegamos con un candidato de RN y con otro candidato de Opoli, independiente de la UDI, no tenemos ninguna posibilidad de ganar. Así que yo aquí, nuevamente, a la solidaridad política, a dejar las mezquindades y las pequeñeces de lado, porque la política, Rocío, no es un centro de amigos, no es un club de amigos, es política y no requiere que todos seamos amigos, sino que estamos gestionando para un bien común superior. Y en ese sentido, lo que yo espero que ahí hayan conversaciones, se sientan a la mesa y más allá de sus diferencias e enemistades, podamos tener un candidato único. Claro, pues es lo mismo que conversamos en algún minuto en otro Política Podcast, lo que está pasando también en Puente Alto, que Mm. también hubo una primaria donde Escala Rubilar gana por mucho, pero senador Osandón tiene su sobrino, que es concejal, que por Renovación Nacional estaría yendo por el lado. ¿Tienen alguna noticia algo que contar de lo que está pasando en la interna No, ahí? lamentable, por Rocío, lamentable. Como te digo, mira, no aprendemos de los errores. Y yo creo que, mira, en esto, Rocío, todos nos podemos equivocar, porque somos seres humanos. Y los seres humanos, por naturaleza y por esencia, se equivocan. Pero no podemos cometer el mismo error dos veces. Es como la canción. No puedes tropezar otra vez con la misma piedra. Y nosotros, al parecer, no aprendemos nuestros errores y estamos cometiendo los mismos errores de antaño. Entonces, yo vuelvo a decírtelo, Mm. un llamado a la unidad, a dejar nuestras diferencias de lado. Aquí no se trata que seamos todos amigos, porque en la política no somos todos amigos, sino que esto se trata de política. O sea, cómo los mejores, ¿cierto?, de nuestros representantes de nuestro partido, nuestro conglomerado político, pueden llegar a transformarse en una autoridad que puedan ser un aporte para la comunidad. Y en ese sentido, tenemos que, más allá de la diferencia, te repito, tratar de llegar a acuerdos, porque esas declaraciones del senador, ¿cierto?, Osandón, o situaciones como lo que están pasando en Puerto Vara y también en otras ciudades, sin duda que al final nos resta más que nos suma. Mira lo que ocurrió en Osorno, la candidatura anterior. La candidatura anterior, si es que hubiésemos ido unidos, ganábamos. Pero lamentablemente fue una persona independiente por fuera y le restó, ¿cierto?, todos aquellos votos que significaban el triunfo para nuestra candidata en Osorno.
Quiero sacarte un poquito del tema más político y a ver si me puedes ayudar respecto a las ENCPO. ¿Has tenido noticias, tienes alguna postura? Porque eso es algo que está bastante em, álgido, sobre todo Mm. en Chiloé, Puerto Montt, toda esa zona está bastante complejo. Sí, Mm, bueno, un temazo, Rocío, y agradezco la verdad que lo pongas sobre la mesa porque tenemos la necesidad y la urgencia de discutirlo a partir de la ley Lafkenche, que creo que era una ley que tenía muy buenas intenciones, pero que tiene muy malos resultados, y están a la vista, por toda la ley Lafkenche al final del día se ha transformado en una ley que impide el desarrollo social y comunitario para la ciudad y para el país completo. Y esto que afecta a las grandes empresas es falso. Mira, a mí la semana pasada me invitaron a una marcha justamente en contra de la ley Lafkenche y las EMPO solicitadas, y en la cual estaban pescadores, mariscadores, había mucha mujer que se dedicaba a las algas y al pelillo, muchos trabajadores de la salmonera, porque sin duda que con leyes como esta ven afectados sus puestos de trabajo. Principalmente para que la gente que nos escucha entienda, a través de la EMCO se piden solicitudes por parte de los pueblos originarios sobre los bordes costeros y sobre el mar. Entonces, al hacer estas solicitudes, presentar estas solicitudes, impide cualquier desarrollo, cualquier tipo de desarrollo económico, tanto en los bordes costeros como en el mar mismo. Es decir, no se pueden desarrollar puertos, ni costaneras, ni playas, ni nada que diga relación con los bordes costeros. Tampoco se pueden desarrollar actividades de pesca, ni etcétera, etcétera. Entonces, es un atentado a lo que es la economía circular y al desarrollo de las ciudades. Pero ahí en ese caso el problema ha estado más que en la delimitación y los tiempos que estaría tomando y la incertidumbre que metes dentro del sistema, porque hay un problema que hay que abordar, ¿o no? O sea, yo creo que es un todo, no solamente la presentación, porque una cosa son los tiempos, pero cuando llega un pueblo originario y te pide 500.000 hectáreas, Como ¿cierto?, de borde Cotoyanqui. costero, que eso no tiene nada que ver con el tiempo, sino que dice relación con el fondo de una solicitud. Yo mi pregunta es al revés, ¿para qué tú pides 500.000 hectáreas? ¿Vas a tener la capacidad tú de desarrollar, ejecutar esas 500.000 hectáreas? ¿Cuál es el fin de solicitar 500.000 hectáreas? Entonces, no solamente es un tema de forma, de tiempo, de presentación, sino que también es un tema de fondo, que al final del día se está perjudicando diferentes actividades que ocurren no solamente en nuestra mar, sino que sobre todo en el borde costero, y yo te lo cuento como experiencia, puesto que cuando me tocó desarrollar el proyecto Costanera de Puerto Montt, tuve muchos impedimentos y muchos obstáculos, puesto que había algunos pueblos originarios que no querían que se ejecute, ¿cierto?, la Costanera de Puerto Montt. La única alternativa de ejecutarla era a cambio de una serie de proyectos que ellos solicitaban. Entonces, lo que tuvimos que hacer fue hacer la costanera de Puerto Montt a través de un mejoramiento. Pero imagínate otras obras, como un puerto importante, como un puerto de cruceros, que genera economía, genera turismo, genera trabajo. Hoy en día no se pueden ejecutar porque hay una EMPO. Eso es inaceptable. Y ya que me metiste aquí los cruceros y también los puertos, te hago una consulta. ¿Cómo está el tema del cabotaje? ¿También tienes noticias qué está pasando por allá? Bueno, hay una ley que efectivamente quiere sacar adelante este gobierno que dice en relación que pueda eh, entrar y trabajar de manera libre la marina mercante de cualquier país. Puede llegar Ujú. aquí barco desde la Indonesia todo, con trabajadores de Indonesia y pueden prestar sus servicios. El problema, Rocío, es que aquí nos podemos enfrentar a claras situaciones de dumping, en el sentido de que sin duda que las condiciones ambientales y sobre todo las condiciones laborales son mucho menores, por ejemplo, en India, en China, y por lo tanto el costo de un servicio marina mercante que venga de India o de China va a ser mucho más bajo que el costo de un marino mercante chileno. Y eso, sin duda, puede afectar a nuestra industria interna, pero sobre todo también a nuestra industria laboral. Por lo tanto, en esa legislación lo que se ha pedido es que en las mesas de trabajo que se han constituido para trabajar esta ley de cabotaje sea bien hecha, sea hecha también con los trabajadores, sea hecha con la marina mercante, sea hecha de manera objetiva y desde el vista facto, no el punto de vista teórico, porque el punto de vista teórico de los libros, todo suena muy bien, ¿cierto? O cuando yo copio legislaciones extranjeras que pueden funcionar afuera, no significa que también va a funcionar y se va a poder ejecutar de buena forma en nuestro país.
Por lo tanto, lo que uno ahí pide es que las autoridades correspondientes se sienten con los trabajadores, se sienten con la industria, se sienten con la empresa y conversen cómo en la práctica puede esto afectar de manera negativa, de manera positiva, o bien ver cuáles son las externalidades de abrir el cabotaje también a los extranjeros. Y para terminar el programa, Rodrigo Wainwright, te quiero hacer una consulta sobre tu cierta área de expertise que era vivienda. ¿Cómo has visto tú que se ha desarrollado el tema de vivienda en Puerto Montt y en la región en general? Porque nos contaba la Seremi de Gobierno que están adelantados en lo que el gobierno había señalado como sus metas. ¿Cómo lo ves tú? Sí, bueno, no sé si reír o llorar, Rocío, porque la verdad que esto es inentendible. Mira, hace unos 2 meses atrás salió un reportaje bien extenso y fundado del Mercurio, en el cual con datos ciertos, porque al final tú sabes que hay una frase que dice que el dato mata el relato, ¿ya? Con datos ciertos, decía todo lo contrario que decía la Seremi de Gobierno. A todo esto felicito a la Seremi de Gobierno que salga a la oficina, porque generalmente aquí, para que tú sepas, Rocío, los Seremis no salen mucho a la oficina, se quedan ahí arriba en el gobierno regional. Hoy en día hay un atraso completo de lo que es el plan de emergencia. Si tú comparas los números respecto al gobierno de Sebastián Piñera, es un porcentaje de un 5% menor a lo que se estaba construyendo bajo el gobierno de Sebastián Piñera. Y por lo demás, la mayoría de las viviendas sociales que ellos han entregado viene del gobierno de Sebastián Piñera. Y esto no es un tema de ellos, del gobierno, es un tema de Estado. A nosotros nos tocó igual, Rocío. O sea, cuando nosotros llegamos al gobierno también nos tocó terminar el gobierno anterior, pero nosotros inventando cierta frase de una política habitacional de emergencia que ha sido falso, que por lo demás lo que da rabia, Rocío, es que se han escudado la Seremía de Vivienda y Urbanismo en decir, ¿sabes qué? Yo no voy a sacar proyectos de espacios públicos, de parques públicos, porque todos esos recursos los voy a destinar a vivienda. O sea, el concepto de ciudades más humanas y no solamente construir cemento, estos señores no lo tienen por ningún lado. Estos arbolitos que ponían en la época de Boris, ¿te acordáis que ponían los arbolitos importantes del medio ambiente? Bueno, eso se quedó en el cliché, en el eslogan, porque algo que no hace esta Seremía de Vivienda y Urbanismo, que se lo he dicho por lo demás al señor Fabián Nail en su cara, aquí no estoy diciendo nada, es que no es construir ciudades más humanas. Y están llevando adelante una política solamente de viviendas que por lo demás no han construido más viviendas que el gobierno anterior, por lo tanto ha sido un fracaso y han dejado de construir parques urbanos tan importantes como el parque La Toma de Río Negro, de la provincia de Osorno, que esperado por todos, que era emblemático, que quedó con diseño, que quedó con presupuesto y se gastaron los recursos en cualquier cosa. Y eso, Rocío, lo encuentro inaceptable. Y más inaceptable aún es que se vaya la Seremi de Gobierno a sentar, ¿cierto? O a hablar contigo y te diga que van sobre la meta. Eso es falso. Bueno, Rodrigo, hemos llegado al final del programa, así que te doy tu último minuto para que te puedas despedir de nuestros auditores. No, yo, Rocío, siempre agradecerte la buena disposición, este contacto, el permitirme justamente hablar de problemáticas y necesidades que hay en nuestra ciudad, en nuestra región, pero sobre todo también en deseos, en sueños que tienen los puertomontinos. Estamos ya en horas y días cruciales. Esperemos pronto tener buenas noticias para darle a la comunidad. Hoy en día hay muchos vecinos y vecinas que están ansiosas y que nos dicen, ya, por Rodrigo, te vas a definir o no, vas a ir de candidato, así que esperemos tener prontamente buenas noticias esperanzadoras para nuestra ciudad. Bueno, ya nos dijiste que la próxima semana tendríamos que tener novedades, así que estaremos ahí al pendiente de qué es lo que pasa. Te quiero agradecer, Rodrigo Wainwright, precandidato a gobernador y alcalde de Puerto Montt, y a todos los que se sumaron a esta conversación. Como siempre, los dejo invitadísimos a un nuevo Política Podcast. Nos vemos. Chao, chao.